Bueno, vamos a iniciar entonces con un ejercicio donde vamos a ver derivadas parciales de segundo orden. Vamos a ver, por ejemplo, un ejercicio donde apliquemos el teorema de Clairaut. Sí, el teorema de Clairaut. Y entonces a mí me gustaría que hiciéramos, por ejemplo, el 60. Bien. Entonces el ejercicio 60 vamos a ponerle aquí. Ejercicio 60 y estamos en el capítulo 14.3. Y entonces tenemos en el ejercicio 60 una función u que es así. Nos dice u es igual a xy e a la e. Bien, si te fijas, básicamente u es función de x, y, es una función de dos variables. Bien, entonces hay que verificar el teorema de Clairaut. ¿Qué nos dice el teorema de Clairaut? Nos dice que la segunda derivada parcial de u, primero con x y luego con y, va a ser igual a la segunda derivada parcial de u, primero con y luego con x. Aquí estoy utilizando la notación de los subíndices. Si yo quisiera utilizar la notación de las d's, pues sería así: segunda derivada parcial de u, primero con x y luego con y. Acuérdate que aquí es al revés, ¿verdad? Sí, primero es, aquí estoy diciendo que primero derivo con x y luego con y. ¿Sí? Y entonces va a ser así. Entonces recuerda cómo la notación de la d pues es al revés en base o en relación con la notación de los subíndices. Entonces, por ejemplo, esta es esta y esta de aquí es así: primero con y y luego con x, ¿verdad? Ahí está. Bien. Entonces, vamos a utilizar esta notación que es un poquito más simplificada. Primero vamos a derivar a u con respecto de x. Entonces la derivada de u con respecto de x, pues básicamente es así, ¿verdad? Es lo mismo. Y entonces la llevo a ser constante, la analizo como si fuera una constante, y entonces pues todo esto es un número, es una cantidad constante, y al derivar nada más con x pues me va a quedar así, ¿vale? Bien, ahora voy a derivar con y después, es decir, esto que viene siendo esto, lo voy a derivar ahora con respecto de y. ¿Sí se entiende, verdad, la notación? ¿Verdad? Si te fijas, es importante que esto lo tengamos bien en cuenta. La notación en matemáticas es importantísima, ¿sí? Recuerda que matemáticas, al igual que la lógica, igual que la ciencia, tiene que tener un orden. No hay orden, no hay ciencia, no hay conocimiento, no hay verdad. Eso jamás lo olvides. Ahorita estamos viendo mucho desorden. ¿Y por qué estamos viendo mucho desorden? Porque hay mucha mentira. ¿Vale? Tú lo puedes ver. No es necesario que te diga esto, esto, esto. Yo te invito a que veas a tu alrededor y te vas a dar cuenta que todo aquello que no tiene orden es porque es falso, es mentira. Entonces fíjate cómo el orden lleva a la verdad. ¿Vale? Esto, mucho cuidado, y me gustaría que luego platicáramos en relación a esto. Pero ahorita vamos a continuar. Bueno, entonces voy a derivar esto con respecto de y, y pues bueno, lo puedo ver como un producto.
aplicaría la de u por v, y entonces sería u por la derivada de y, de v, más v por la derivada de u. Si te fijas cómo estoy aplicando esta formulita que es la derivada de un producto, de esa que vimos en cálculo diferencial. Ahora tú me vas a decir, Paulo, pero ¿por qué aquí le pones parciales? Tienes razón. Yo pudiera dejarlo como parciales o pudiera ponerlo como ordinaria. ¿Qué es derivada ordinaria? Mira, te platico. Esta derivada, ¿sí? En matemáticas muchos autores le llaman derivada ordinaria. La derivada ordinaria es cuando tenemos una sola variable independiente. ¿Sí? Bien. Cuando tenemos una función y una sola variable independiente, sacamos derivadas ordinarias. Pero cuando tengo una función que depende de varias variables, entonces tenemos las derivadas parciales. ¿Sale? Bien. Sin embargo, en derivadas parciales también podemos tener derivadas que se pueden expresar como derivadas ordinarias, pero como estamos derivando a la función que depende de varias variables, significa que estamos sacando el cambio total con respecto de todas ellas. Bueno, aquí no le voy a poner t, le voy a poner, perdón, no le voy a poner x, le voy a poner t. Eso te lo voy a explicar más adelante. Esto se llama derivada total, porque ya es el cambio total de la variable. Pero fíjate, aquí te estoy dando una pista, no le puedo poner x, dado que estoy suponiendo que x es una de las dos variables de la función. Esto lo vamos a ver más adelante. Entonces, una derivada total, que sí existe en derivadas parciales, se expresa en forma ordinaria. Luego hay que platicar acerca de esto, ¿vale? Entonces, aquí sí puedo poner d en dt, pero como esta, con esta notación, como ordinaria. Pero le voy a dejar así, pues sobre todo porque estamos analizando que es una función que depende de x y de y. Entonces, lo correcto sí sería utilizar esta notación, ¿vale? Bien. Entonces continuamos, esto va a ser y, la parcial de esto con respecto de y, pues es e a la y, más, esto me va a quedar e a la y la derivada de y parcial de y con respecto de y, pues es 1. Bueno, y esto me va a quedar, si yo factorizo, pues lo puedo expresar de esta forma. Y esa sería la segunda derivada parcial de u, primero con x y luego con y. Ahora vamos a hacerlo al revés. Primero voy a derivar con respecto de y. Entonces voy a derivar con respecto de y a la función u. Aquí la x es constante, entonces la puedo sacar y nada más derivo a esto de aquí. Y bueno, pues aplicaría la regla del producto. Sería u por la derivada de v más v por la derivada de u. ¿Vale? Si estás de acuerdo, ¿verdad? Y entonces esto va a ser x e a la y por 1 más y, si es que aplicó la factorización. Bueno, pero ahora voy a derivar después con respecto de x. O sea que voy a derivar con respecto de x a la derivada con respecto de u, y la derivada con respecto de u fue esto. ¿Vale? Entonces, ¿qué significa? Significa que todo lo que tiene y es constante, por lo tanto lo puedo sacar. Y me va a quedar así. La derivada parcial de x con respecto de x pues es 1. Y entonces llego a este resultado que es igual a este. Entonces estoy concluyendo que
la segunda derivada parcial de u primero con x y luego con y es igual a la segunda derivada parcial de u primero con y luego con x. Y esto es el teorema de Clairaut. Y entonces lo estoy demostrando. Bien. Bueno, aquí sacamos ya una segunda derivada parcial. Los siguientes ejercicios nos pide que saquemos derivadas de tercer orden, cuarto orden. Recuerda que estas son derivadas de segundo orden en el teorema de Clairaut, ¿verdad? Son derivadas de segundo orden. Entonces, pues las de tercer orden, pues esta lacha yo te invito a que intentes hacerlo. Y a mí me gustaría que aplicáramos un ejercicio donde verificáramos pues una de las ecuaciones más hermosas que hay en matemáticas. La matemática está llena de ecuaciones muy hermosas, bellísimas, y una de ellas es precisamente la ecuación de Laplace. La ecuación de Laplace que la vamos a poner aquí. Vamos a suponer que yo tengo una función que depende de dos variables, y entonces la ecuación de Laplace es esta. La segunda derivada parcial de u con respecto, de la función con respecto a una de las variables más la segunda derivada parcial de u con respecto a la otra variable. Si se cumple que la suma de estas segundas derivadas parciales es 0, entonces está satisfaciendo la ecuación de Laplace. Y esto tiene una importancia enorme en física principalmente, porque nos está diciendo que este campo escalar expresado como una función escalar, pues es un campo, es una función armónica, que tiene propiedades importantísimas. Esta propiedad expresada en forma vectorial pues es con el famoso operador diferencial Nabla. Este es el laplaciano. El laplaciano se aplica a funciones escalares. Bueno, en este caso no le voy a poner f, le voy a poner u. Y esta sería la hermosa ecuación de Laplace en forma vectorial. Esto es muy hermoso porque prácticamente nos está diciendo lo que te he comentado. Todo tiene orden. No hay caos. No hay cosas sin razón en el universo. Todo tiene un fin. Todo tiene una causa. Hay un principio en filosofía clásica muy importante que dice: no hay efecto sin causa. No hay efecto sin causa. Y esto es la filosofía más pura que pueda existir. Si tú comparas las filosofías prácticamente después de gigantes como pues a lo mejor los racionalistas, recuerda que los racionalistas son Descartes, son Leibniz, no me gustaría hablar de Spinoza, pero bueno, también se le suele meter por ahí, y ya después pues bueno, hay uno que otro interesante, pudiéramos hablar de Kant, pero prácticamente la filosofía sana es antes del racionalismo, ¿no? Y claro, hay alguna que otra corriente por ahí que pues no. Y este principio de que no hay efecto sin causa, pues es muy lógico, porque la verdad prácticamente es evidente en sí misma. Yo creo que estas son cosas que debemos nosotros entender, sobre todo para poder encontrar respuestas a muchas de las situaciones que estamos viviendo actualmente. Entonces, bueno, pues es la hermosa ecuación de Laplace. No es la transformada de Laplace, la transformada de Laplace es otra de las cuestiones. Esta es la hermosa ecuación de Laplace en forma vectorial y esta es en forma escalar. Entonces vamos a hacer un ejercicio
aquí nos pide, por ejemplo, el 72, que demostremos que las funciones escalares que tenemos ahí satisfacen a la ecuación de Laplace. A mí me gustaría que hiciéramos el inciso D. Vamos a hacer el inciso D, donde nos dice, vamos a ponerle aquí ejercicio 72, el inciso D, y nos da una función, ¿verdad? Donde nos dice que U es una función de dos variables. ¿Sí? Si te fijas, esto prácticamente tiene esta forma, ¿vale? O sea, bueno, no, aquí sí, no, aquí sí, no, aquí sería de esta forma. ¿Sí? Así. Así. ¿Verdad? Ahí está una función de dos variables. Bien, entonces vamos a sacar primero la derivada de u con respecto de x. Voy a utilizar la notación de las d's. Y obviamente, pues bueno, aquí lo que hacemos pues es expresarlo con exponente fraccionario. Y entonces voy a derivar con respecto de x a la función logaritmo natural. Recuerda que esto es 1 sobre u. U es a lo que le estoy sacando logaritmo, ¿verdad? Y nuevamente yo voy a ponerlo así. Es lo correcto. No sería correcto utilizar aquí forma ordinaria. Claro que no nos pelearíamos porque puedes dar las razones y pues esas razones pueden ser válidas, pero yo preferiría seguirla poniendo como derivada parcial. Bien, aquí, bueno, pues voy a derivar esto. Recuerda que el x es constante, sería como un número, perdón, la y sería como si fuese un número. Entonces, pues la derivada de eso sería así. Perdón, bueno, sí. A ver. Sí, ¿verdad? Porque la derivamos con la de u a la m. Y entonces es m por u a la m menos 1 por la derivada de u. Bien. Claro, luego pues hay que simplificar. Hay que simplificar esto. Me va a quedar x sobre x cuadrada más y cuadrada. Si simplificamos. Bien. Ahora voy a sacar, lo voy a hacer aquí, punto y coma. Segunda derivada con respecto de x, es decir, pues voy a derivar nuevamente con respecto de x a esto. ¿Sí? Y entonces para derivar a esto pues aplicaríamos la de u sobre v. U sobre v, ¿verdad? U numerador, v denominador. Y entonces sería así. Y en el numerador sería por la derivada de ya lo voy a poner directo, ¿verdad? Ya no le voy a poner ni por 1. Recuerda que estoy derivando con respecto de x. Por eso la derivada del numerador valdría 1. Y luego sería menos por la derivada de pero recuerda que estoy derivado con respecto de x, la y sería constante. Entonces sería 2x nada más. Bien, si hacemos operaciones me va a quedar y cuadrada menos x cuadrada. ¿Sí? Y en el denominador me va a quedar así. ¿Sí? Bien. Ok. Vamos a derivar ahora con respecto de y. Ok. ¿Sí? Bueno, pues sabemos que es la de 1 sobre u por la derivada de este chorizo, que ya lo voy a poner ya directamente, va a ser un medio por 2y por x cuadrada más y cuadrada a la menos un medio. ¿Vale? Bien.
Y entonces esto me va a quedar y sobre x cuadrada más y cuadrada. ¿Sí? Ahora voy a hacer la segunda derivada con respecto de y. Por lo tanto sería derivar nuevamente con respecto de y a la derivada de u con respecto de y, que fue esto. Bueno, aquí es x cuadrada más y cuadrada, así. Y entonces pues es con la fórmula de u sobre v, y entonces sería x cuadrada más y cuadrada al cuadrado, y luego en el numerador sería este por la derivada de este. Como estoy derivando con respecto de y, la derivada del numerador sería 1, pues por el choricín de abajo, bueno, del denominador, pues va a quedar esto, luego menos este por la derivada de este. Entonces sería y por 2y. ¿Por qué? Porque el x es constante. Bueno, el caso es que esto me va a quedar así. Me va a quedar x cuadrada menos y cuadrada sobre x cuadrada más y cuadrada al cuadrado. ¿Vale? Bien. Ahora la pregunta es, la suma, ¿cuánto me da? La suma de esas segundas derivadas, bueno, yo creo que lo voy a tener que hacer en otra hoja. Ya no va a caber. La suma de esas segundas derivadas me da y cuadrada menos x cuadrada sobre x cuadrada más y cuadrada al cuadrado más x cuadrada menos y cuadrada sobre x cuadrada más y cuadrada al cuadrado. Bien, si yo me fijo, esto yo lo puedo poner así. Factorizo el menos 1, y me va a quedar así. ¿Estás de acuerdo, verdad? ¿Y esto cuánto me da? 0. Por lo tanto, sí satisface la ecuación de Laplace, y la conclusión sería que esa función es armónica. ¿Vale? Bien. Pues aquí está. Vamos a continuar.